tenemos la dicha de contar con la visita del señor alcalde de Comalapa, El Salvador, conjuntamente con miembros del Consejo Municipal, del cual él preside, así como también el cuerpo técnico y el equipo de Comalapa de Primera División. Creo que hoy Dios nos está dando la oportunidad de poder estrechar lazos de amistad con la Municipalidad de Comalapa, como también los jugadores del Quiché FC con los jugadores de este país. Así que hoy contentos, agradecidos con Dios por esta oportunidad, y pues platicábamos con el señor alcalde hace un momento de que en su momento pudiéramos nosotros reunirnos y ver de qué manera podemos estrechar lazos de amistad a través también de una mancomunidad. Entonces creo que este tipo de acercamientos trae al final beneficio no solo deportivo, sino que también podríamos unificar criterios y apoyo para poder sacar adelante, en este caso nosotros al municipio de Santa Cruz de Quiché, y en el caso de ellos al municipio de Comalapa. Y nuestra ilusión, nuestro objetivo es que los niños, los jóvenes se involucren en este proyecto deportivo, y por qué no decirlo, tener en un momento, ojalá sea lo más pronto posible, al Quiché FC en Liga Mayor, como en su momento lo fue. Estamos apostando a ello. Gracias a Dios se tiene hoy una buena junta directiva que ha estado trabajando como lo hizo la junta directiva anterior, con los mismos objetivos, con la misma visión, y considero que hoy lo que necesita el equipo y la junta directiva es el apoyo de la afición. Agradecer de manera especial al señor alcalde, a la municipalidad misma, ¿verdad? Y por supuesto a la junta directiva, que han sido muy finos con nosotros, el irnos a encontrar, el estar aquí reunidos, que creo que es un enorme privilegio el que tenemos, y yo creo que amamos el deporte, y vale decir, pues sigamos apoyando al deporte, sigamos apoyando al Deportivo del Quiché, apoyemos las escuelas deportivas, son un potencial, son un semillero para que puedan salir enormes jugadores. Comalapa ha tenido esa oportunidad, ha tenido escuelas deportivas y hayan salido buenos jugadores, y creo que eso nos hace un equipo bastante cómodo, bastante módico y sobre todo bien económico. Así de que invitarles a que sigan apoyando al deporte, apoyando el desarrollo económico local de la comunidad misma de Quiché, y yo creo que todos estamos llamados a contribuir al desarrollo mismo.